Hola Isa, hola. Estamos esperando, bueno, estamos aquí en la charla en la que vamos a hablar con la doctora Tatiana Botella Arias sobre la voz profesional y, bueno, la implicación que puede tener la COVID-19 en nuestra voz. Vamos a esperar a ver si se conecta y la podemos llamar. Uy. Esperamos que os guste la charla. Decirme una cosa, si se oye bien, por favor, que no sé si se oye. Vale. Bueno, estamos esperando. Hola, Hola Beatriz, buenas tardes. hola Tatiana, buenas tardes. Bueno, Muy bien. chicas y chicos, ya estamos por aquí y nada, bueno, en primer lugar os voy a presentar a la grandísima Tatiana Botellas, que ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Central de Barcelona y, bueno, además es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Y, como no, lo más importante, pues sobre todo para mí, es diplomada en foniatría por la Universidad de Besançon. Además de, bueno, mil cosas más que yo creo que os iré añadiendo a lo largo de la conversación. Entonces, ¿qué te parece, Tatiana, si empezamos con unas preguntas y hablando unos temas un poquito para ir introduciendo? Perfecto. Muy Vale, bien, bueno, gracias. pues también a toda la gente que nos está viendo, si quieren dejar sus preguntas, estaremos encantados de que las que veamos por ahí poder contestarlas. Y nada, en primer lugar, decir un poco una definición de la voz, para que la gente sepa lo que es la voz. Sí, bueno, todos somos aquí profesionales de la voz, pero para todos los que no puedan serlo o tengamos pacientes que nos estén escuchando, sabemos que la voz se produce, es la emisión del sonido, pero intervienen muchísimos órganos, ¿no? Desde la Ujú. producción, los pulmones a nivel respiratorio, el diafragma, la laringe, donde tenemos nuestras cuerdas vocales y, por último, todo el aparato los órganos de articulación y resonadores, que son los amplificadores de la voz. Entonces, como intervienen tantas estructuras Ujú. y funciones, hemos de la voz es todo. La voz es trabajar Sí, el respiratorio, la voz es la laringe, la voz son emociones y por eso intervienen lo bonito de trabajar en equipo desde diferentes puntos de vista. ujú. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. La verdad, yo siempre le digo a mis pacientes, de hecho, quiero saludar a uno en especial, Juanra, gracias por estarnos viendo. Eh, que bueno, que la voz para mí es todo, o sea, creo que se debería trabajar desde muchos aspectos, no solo el logopédico, el foniátrico, sino muchas veces incluso un psicólogo o terapeuta, un coach, muchas veces nos puede ayudar. Después, la siguiente pregunta que te quería hacer un poco es que nos definieras un poco qué es la voz profesional y también quiénes son los profesionales de esa voz, porque muchas veces la gente
trabaja con su voz y no es consciente de que es un profesional de su voz. Principales son maestros y cantantes, sobre todo los que más desgaste tienen en la voz de docentes son los de educación infantil, los profesores de música, mucho. Educación infantil y profesores de música que tienen una alta exigencia de voz. Aparte de los docentes, después tenemos nuestros cantantes, lírico y moderno. Bueno, sobre todo los de moderno, al estar en ambientes mucho más ruidosos, tienen mucho sobreesfuerzo. Y luego ya estaría el grupo de actores, actividades comerciales, teleoperadores, telemarketing, abogados, que también la voz es un instrumento de Sí. trabajo, periodistas, sí que cada vez más están expuestos a un uso exigente de la voz. ¿Y qué profesionales son los que intervienen en la voz? Bueno, el circuito sería la persona consulta, de entrada va a su médico de cabecera, el médico de cabecera lo derivaría al otorrino y el otorrino detecta la disfonía, el trastorno de voz, si es por una causa funcional y orgánica lo deriva al logopeda, terapeuta vocal, y si no, bueno, si es quirúrgico igualmente necesita un abordaje rehabilitador. Y lo interesante del papel del foniatra, del médico foniatra, es que sirve de puente de unión Sí, de entre intermediario. el logopeda y el otorrino. A veces los otorrinos no tienen esa visión Sí. funcional que como paciente o como logopeda pues es muy importante la parte funcional, como hemos dicho antes, la voz es todo, entonces sirve de puente. Muchas veces la cirugía es el último recurso, entonces hemos de preparar mucho al paciente, tanto si la lesión es quirúrgica, hemos de prepararle a que llegue a nivel funcional lo más preparado. Incluso las lesiones sabemos que pueden reducirse y disminuir mucho. Todo el componente de sobreesfuerzo se puede minimizar y garantiza mejores resultados para una fonocirugía. Sí, además incluso que creo que es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Que te llegan muchas veces los pacientes después de la cirugía. Y creo que es muy importante el tratamiento tanto foniátrico como logopédico anterior a la cirugía. Creo que es, o sea, lo que le llaman la terapia sándwich, ¿no? Creo que es súper importante que la gente se conciencie de eso, de la importancia de trabajar antes y después de la cirugía. Creo que es súper importante dejarlo muy claro, que mucha gente te llega, es que me operaron y ahora tengo que aprender otra vez a hablar. Y el trabajo creo que puede ser más lento, más tedioso, más puede costar un poquito más. Sí, la toma de conciencia, tanto para los profesionales de la voz como para los otorrinos y logopedas, de esto de mínimo. Nosotros siempre les decimos 8 sesiones de reeducación vocal preoperatoria, por muy quirúrgica que sea la lesión y por muy cantante que sea, Sí. hay que prepararse a tomar conciencia de ir lo más preparado funcionalmente la intervención y preguntarse por qué se ha producido esa lesión, o sea, qué es lo que he hecho en estos últimos meses, el repertorio ha cambiado, ha habido un exceso de tensión física, emocional, porque todo eso intervendrá. Entre mejor lo tengamos detectado, mucho mejor. El ejemplo típico es el de los pólipos. Se producen por un mal manejo de la regulación de las presiones. Entonces, eso hemos de hacer mucho hincapié antes y después de la cirugía. Si no, se volverán a producir. Y después otra pregunta que me acaba de surgir un poco a nivel curiosidad, que creo que ¿quiénes son, a vuestro punto de vista, peores pacientes? Quizás
los que son cantantes o los que no se dedican profesionalmente a la voz, porque muchas veces los cantantes, y me incluyo en ello, llegamos con muchos patrones y muchas ideas que creo que quitarnos eso es como que yo lo estoy haciendo bien. Y creo que Sí, a eso veces juega un papel importante, ¿no? reaprender, sí, reaprender es una de las cosas más Sí. difíciles y sabias, ¿no? Estar constantemente reaprendiendo. Pero bueno, los hay en cantantes y los hay a veces son rasgos de personalidad. Pero sí, tienes razón. Normalmente los cantantes han ido aumentando su nivel de conciencia, ¿no? Por eso la importancia de la reeducación preoperatoria, ir controlando la lesión, ¿no? Porque de entrada les decimos, la intervención es el último recurso, vamos a ver todo lo que Sí. podamos conseguir antes. Muchas veces un cantante, para su tipo de repertorio y su exigencia vocal, puede convivir con la lesión y eso también está muy bien, ir manejando, que puede ir conviviendo con la lesión, adaptando el repertorio, los descansos de voz, y no necesariamente tener que intervenirse por el hecho de tener una lesión Ujú. adquirida o congénita. Muchas veces se minimiza, se reduce también los factores irritantes, mecánicos, y está muy compensado y ha trabajado mucho la parte funcional y sabe que tiene una lesión, pero la van controlando. Y Ujú. ya llegaremos, si se requiere, a la microcirugía, si Sí, yo creo que es el realmente último no tiene falta. recurso. Ujú, tenerlo como último recurso. Bueno, decir también que eres miembro de la Sociedad Francesa de Foniatría, además de que, bueno, yo tuve el honor de ser alumna tuya porque también colaboras en los diferentes másters y tanto de la ISEP, de la Universidad Ramon Llull, tengo por aquí apuntado la Universidad Católica de Valencia y también en la Escuela de Patología del Lenguaje en Barcelona, en el Hospital Sant Pau. Y además también participas en los cursos de fonocirugía, ¿no? Que se realizan en Lyon, que son vino anualmente, ¿no? Cada 2 años se Sí, como realizan. dices, sí, nuestra escuela viene de Lyon, Francia. Para nosotros son Ujú. unos referentes, Sí, tanto en el diagnóstico por estereoscopia como fonocirugía, son una referencia en microcirugía de lesiones benignas. Bueno, sobre todo en las lesiones congénitas tan complejas de sí, diagnosticar y de intervenir. Entonces, la prueba instrumental, la herramienta más importante es una estroboscopia laríngea de alta definición, sí, porque muchas veces entran en el paquete de disfonía funcional y nódulos lesiones que no lo sí, son. sí, Entonces, sí, sí, es muy importante vuestro papel como logopedas, el detectar si esa disfonía puede ser adquirida, orgánica, o es congénita, cuando lleva muchos años de evolución, cuando hay características ujú, como, por ejemplo, que la voz cantada es mejor que la voz hablada. O sea, hay muchos datos de la anamnesis que a vosotras mismas ya os puede sí, orientar. sí, Y sí, sí, aunque os deriven diciendo disfonía funcional, luego rehabilitación, si después de 20 sesiones de reeducación no mejora esa ujú, disfonía o la mejora es muy leve, siempre descartar que no haya una lesión congénita, y congénita. solo mediante la estroboscopia laringea podremos detectar si la lesión es congénita Ujú. o no, al ver si hay una alteración en la vibración de las cuerdas vocales con unos determinados rasgos, ¿no? Una Sí, 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 rigidez, una asimetría, una periodicidad. Y claro, entre más información tenga el fonocirujano, pues no es lo mismo llegar sí, a la intervención sabiendo que es un edema, que si hay un quiste intracordal, porque la técnica quirúrgica es ujú, diferente, y luego el paciente estar informado, porque un cantante requiere de 4 a 6 meses de baja laboral sí, en caso de una intervención de quiste, mientras que si es ujú, unos edemas, un pólipo, es menos tiempo. ujú. Y todo esto al profesional de la voz necesita mucho controlarlo para saber su agenda profesional. Sí, no, muchas veces son programadas, es decir, o sea, tengo que acabar la gira, acabo la gira y una vez que acabo la gira me opero y voy trampeando. Y después, bueno, Exacto. sobre la
la valoración que hace el foniatra me parece muy importante también porque nos da muchas pautas a nosotros. A los logopedas nos da mucha facilidad a la hora de trabajar porque un buen diagnóstico es muy importante. Muchas veces trabajamos a ciegas y lo que dices tú, una buena laringostroboscopia, de buena definición, que veas cómo vibra la mucosa, que veas la funcionalidad, a nosotros también nos facilita mucho el trabajo. Creo que es muy importante el trabajo conjunto, el hacer sinergia todos para eso, para llegar a un tratamiento eficaz y rápido, entre comillas, y de Sí, calidad. porque el tiempo es importante, sí. Eh, Porque a veces vienen y llevan, sí, llevo 40 sesiones de Mm. reeducación y no Y se mejoro. cansan. Se cansan y entonces se desmotivan y entonces les decimos, no, es que es muy importante una ¿Sabes? reeducación vocal bien dirigida, o sea, Sí, porque a lo mejor la logopeda tenía una información muy general y te ha hecho una reeducación muy muy general general. como si fuesen nódulos. Y claro, los nódulos no les puedes exigir Ujú, tanto voz cantada, mientras que si son unos quistes, sí que conviene mucho trabajar el ligamento vocal, elongar, trabajar ujú. agilidades. Y la logopeda, por prudencia, pues no trabajaba la Claro. voz cantada cuando eran unos quistes. Ujú. Entonces es la importancia, porque el tiempo también es oro para la Sí, sí, evolución, sí. siempre que la reeducación esté bien dirigida. Así que vosotras mismas, cuando después de 20 sesiones no mejoran, Claro, ahí tenéis es. que Sí, sí, plantear. yo siempre les digo también que muchas veces, porque te llegan pacientes, es que para diciembre o ahora en para agosto voy a hablar bien, ¿no? Yo siempre digo, la casa no se puede empezar por el tejado. Me tiene pasado de muchos pacientes de, es que yo quiero impostar la voz. Bueno, ya llegaremos a eso. Es como el primer día que te pones en un coche y tú ves muchos pedales y no sabes manejarlo. Entonces, primero aprende qué pedales cada uno y a partir de ahí llegará un día que automatices y seas capaz de conducir, pues lo mismo con conducir tu voz, ¿no? Me parece muy importante el trabajo ese de marcarse metas pequeñas, porque muchas veces también la expectativa es muy alta, la gente se marca unas expectativas altísimas y dicen, uff, es que llevo lo que dices tú, llevo 20 sesiones y no mejoro, pero bueno, también hay que a veces, yo siempre te digo, depende de tu caso, depende después de la constancia, que me parece algo que me gustaría que recalcaras tú, la constancia del trabajo en casa, que creo que es Sí, algo fundamental, no vale de nada de que vayan al foniatra o un que vayan al día. logopeda un día y hagan los ejercicios esa hora o esos 45 minutos y lleguen a su casa y el resto de la semana no hagan nada. Creo que es Sí, muy es importante. importante. Sí, la toma de conciencia y luego la propiocepción, ¿no? Que lo vayan interiorizando. Sí, Hay ejercicios que los pueden hacer ellos en casa y ir viendo su propia evolución. También tener un material de grabación para que ellos vayan tomando sí, conciencia, porque a veces vienen aquí a la revisión a los 6 u 8 meses y dicen, pues no noto diferencia y les ponemos la grabación de la primera sí, visita y, sí, sí, claro, sí, sí, ahora que lo escucho, sí, pues es que tiene una baja propiocepción y a sí, nivel de sí, confort vocal, a nivel de fatiga, o sea, no solo, la voz no solo es ya no me quedo ronco cuando salgo, la voz es, que eso sí que se dan cuenta, sobre todo sí, los ahora perfil salgo y de no y vuelvo con voz. Sí, 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 dice, pues eso es un indicativo. sí, sí, sí. Y luego ya correlacionar la parte subjetiva con los parámetros acústicos objetivos, o sea, un tiempo de fonación. Si lo normal son 20 segundos y de la primera visita tenía 10 y luego sube a 15 y 16, Es un ya es avance. un avance objetivo. Y luego ya verse a la videolaringoscopia cómo mejora la laringe, la mucosa, menos congestiva, menos irritación, Ujú. más flexibilidad, mucho menos constricción. Todo eso es gracias a la logopeda, decimos. Esto es gracias a las sesiones que habéis hecho. Sí, Y si las sesiones ya dijimos en la primera visita que eran quirúrgicas o eran congénitas, seguirán estando, pero la laringe tiene más recursos y sí, hay ellos mismos para... compensaciones, sí, sí, sí. Exacto. Vale, Sí, sí. pues también me gustaría que habláramos un poquito, ya que hablamos ya a quién consultar, básicamente,
sobre la prevención de riesgos laborales en la voz, que creo que no es algo que, por ejemplo, en los call centers o cosas así, que se tiene muy poquito en cuenta. Entonces, ¿cuáles serían quizás unas pautas generales para darle a las personas que nos están viendo sobre cómo se pueden prevenir los daños en la voz? Sí, todo el colectivo que hemos comentado antes de Sí. profesionales de voz eh, están más expuestos a tener lesiones porque hay un sobreesfuerzo constante, a veces tienen que hablar en ambientes ruidosos. Entonces, está recogido en el BOE en el año 2006 Ujú. los nódulos como enfermedad laboral. Entonces, bueno, pues solo la etiqueta de nódulos se contempla y a veces incluso los mismos pacientes o compañeros médicos, Sí. todo entra en el paquete de nódulos. De allí la importancia de la estroboscopia laringea para realmente saber si hay algo más, porque Ujú. desgraciadamente a nuestra consulta cuando ya vienen ya no son nódulos, ya son lesiones más avanzadas, ¿no? El nódulo sería Sí. pues la primera Sí. irritación de Sería la la punta del mucosa, iceberg, quizás, ¿no? pero después ya esa Claro. lesión progresa hacia unos edemas fusiformes. Entonces, cómo pueden este colectivo de personas prevenir, pues sobre todo tomando conciencia? Claro, porque la voz no se ve, no duele, entonces como es a veces es oscilatorio, sí, cuando hago un sobreesfuerzo me canso, acabo ronca, pero bueno, recupero, descanso y ya está. Entonces les cuesta consultar. Entonces que tomen conciencia que no es normal que acaben cansados de voz después de una jornada laboral, no es normal que tengan que estar carraspeando todo el rato, que tengan una sensación de cuerpo extraño. Eso no es normal. Entonces, que Ujú. consulten al médico de cabecera y que exigen una derivación al otorrino de entrada. A veces el otorrino les dice que no tiene nada en las cuerdas, pero ellos tienen unos Sí. síntomas, un disconfort. Igualmente allí deberían consultar, entonces la importancia de que exijan derivación con logopeda porque tienen que manifestar que tienen un trabajo vocal exigente y que necesitan herramientas para no cansarse, para no acabar con tantos disconfort. Allí es cuando deberían detectarse porque sabemos que a partir de una disfunción, de una manera repetida, si no se corrige lo que le está provocando, se Ujú. formarán los nódulos. Entonces, entre antes se detecte, mejor. Y entonces podemos controlar los factores laborales, ambientales, como las condiciones acústicas. Mm. Hay muchos maestras que nos dicen que los que dan clase en condiciones que hay pabellones, Si la resuenan reverberación mucho su es voz. mala. Ujú. Sí, todo esto hace que tengan que eso, esforzarse más. Cuando nosotros vemos que tienen una enfermedad, son maestras y tienen nódulos o edemas, unas lesiones por sobreesfuerzo, eh, solicitamos les faciliten un micrófono porque ya estamos minimizando el exceso de proyección vocal Ujú. y lo agradecen. A veces no lo usan siempre, Ya. pero saben que es una herramienta que la Ujú. tienen, si además tienen que vigilar en el patio, tienen que estar en profesores de educación física, Ujú. pues agradecen que haya una amplificación con la petaca del micrófono. Ujú. Entonces es muy importante los factores ambientales, el entorno, tanto también los personales, ¿no? Irritantes, Sí. a veces están expuestos a irritantes químicos. Sí, incluso ahora no se eh, usa, pero antiguamente la tiza, que se la usaba en los tiza podría, encerados. sí, 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 que es verdad que les da irritación, picor. Ujú. Bueno, las corrientes de aire, que muchos con el aire acondicionado, si les da muy directo, enseguida lo notan y empiezan con faringitis Ujú. y todo esto son síntomas de alarma. Y Sí. luego, ¿qué podemos hacer? Pues
el consejo que la prevención de riesgos laborales engloba mucho Ujú. las normas de higiene vocal. Las normas de Sí, higiene vocal, pues hidratación, beber agua 2 o 3 litros al día, la sequedad en las cuerdas vocales pues dificulta la ondulación mucosa y la vibración de las cuerdas. Es muy importante la hidratación en casos ujú. de sequedad. Hay inhaladores en las personas asmáticas que también producen ese Se queda, polvorillo que sí. les queda. Ujú. Les decimos de hacer gargarismos para, Para para limpiar. limpiar. Y después también un poco, bueno, es la gran lucha con todo el mundo de los caramelos, que la gente Sí, abusa mucho de los caramelos y es contraproducente. Entonces cuando le dices a la gente, no, es que tomo mucho caramelo, y le dices que no, es como que, oh, ¿qué ha pasado? Entonces si sí, puedes sobre también todo comentarnos eso. si son de eucalipto, mentol, muy irritantes, a veces no los aconsejamos, que aconsejamos más pues algo de limón, cítricos, pero no con azúcar. Sabemos que el azúcar a veces produce mucosidad, entonces, Ujú. bueno, sustitutos del azúcar. Y las nebulizaciones, nos gustan mucho nebulizar, porque eso sí que hidrata Sí, directamente. ujú. Muy bien. Y bueno, después creo que los grandes famosos para todo el mundo son los nódulos, ¿no? Digamos que son los grandes conocidos. Entonces, definir un poco qué son los nódulos y la gran duda de mucha gente que te viene a consultas que tengo nódulos, ¿esto tiene cura? ¿O ya me tengo que operar? Entonces, un poquito que nos explicaras todo eso. Sí, se definen los nódulos como un engrosamiento de la mucosa de las cuerdas vocales, es un engrosamiento del epitelio, muy Ajá. superficial, y siempre son bilaterales, que a veces los pacientes dicen, no, Mancho, tengo un nódulo, que sepamos que siempre son bilaterales, no simétricos. A veces el nódulo de cuerda derecha es mayor que la cuerda vocal izquierda, pero siempre son bilaterales y se Ujú, forman en principio sobre unas cuerdas, es una lesión, es una lesión orgánica que es susceptible de remitir. El 80% de los nódulos remiten si los detectamos a tiempo con una buena rehabilitación vocal. Pero como te decía antes, a nosotros, por ejemplo, ya no ujú. nos vienen en fase de Sí. nódulos. ¿Qué quiere decir? Que el nódulo es reversible, sí, sí son nódulos, pero cuando este engrosamiento de la mucosa ha profundizado, ya no solo es las primeras capas de epitelio, sino ya todas las capas de la mucosa, ya se va creando unos depósitos de inflamación y de fibrina que ya no son tan reversibles. De todas maneras, siempre de entrada una buena reeducación vocal, porque si son profesionales de la voz, les Ujú, genera pues un disconfort, una fatiga. Entonces, de entrada, una buena reeducación vocal, y solemos hacer una revisión pronto. Si son nódulos, a los 4 meses, porque con una buena reeducación vocal, unos nódulos con 4 meses tienen que haber remitido. ujú. Porque si son cantantes, les hacemos mucho hincapié que mm, por muy buena reeducación que hagan, si siguen cantando, va a ser difícil tener ese grado de reversibilidad que queremos. Lo máxima reversibilidad es que también ellos disminuyan su exigencia vocal de voz cantada, que adapten repertorio, y si es posible que dejen Sí, de cantar. A veces allí es cuando hay que solicitar la baja laboral sí. para la maestra, y el cantante, si puede, pues aplazar lo máximo Ujú. sus funciones, porque de eso sí que depende que luego le queden las secuelas, que es, pues bueno, unos nódulos de menor Micronódulos, ¿no? tamaño, Ujú, o unos nódulos que hemos conseguido reducir pero no han desaparecido, y va a tener que cantar con la lesión y adaptar su repertorio y su técnica a esas lesiones residuales que, por no haber intervenido conjuntamente también reduciendo actividad vocal, pues quedan ahí como secuelas, y es cuando hay que ir haciendo pues ujú. revisiones periódicas. Y con vosotros también, ¿no? Las maestras, pues a principio, el primer trimestre de curso escolar, que tienen más sobreesfuerzo, pues siempre un acompañamiento con vosotras
de Sí, yo creo que reeducación va de un poco de voz. la mano una revisión, como yo os digo, un mínimo una vez al año, yo creo que debería de ser ya obligatorio, por ley, Sí, eso se debería de... cuando ya tienen lesión, exacto, hay que hacer Y una revisión. yo pienso que incluso sin que haya lesión, es decir, si tú eres consciente de tu voz y eres Sí, consciente de que vives de tu voz, yo creo que lo necesario sería, bueno, igual que me voy a revisar al ginecólogo, a modo preventivo, decir, bueno, pues yo trabajo 9 meses con mi voz. Pues oye, me voy a hacer una revisión antes, en el caso de cantantes o de profesores, antes del curso, para ver cómo está este instrumento de trabajo. Si lo sí, es tengo muy en importante. condiciones. Creo que es muy importante concienciar a la gente de la importancia de eso, de lo que hablábamos antes, de la prevención. No hay que esperar a que haya un problema. Lo que dices tú, a vosotros ya os llegan cuando ya no solo es un micronódulo, a lo mejor ya es una lesión mucho más grande. Entonces me gustaría quizás que nos hablaras de qué pasa si no se toman medidas eh, Exacto. pronto. ¿Qué puede llegar a Sí, pasar? cuando ya nos vienen, que ya no son nódulos, son edemas fusiformes, a veces dicen, oh, qué bien, no tengo nódulos. No, no, es que esta es una fase más avanzada, pero no pasa nada. Tenemos que hacer un trabajo personal y ver qué tanto pueden mejorar estos edemas. No, ya les decimos que no van a remitir, que tenemos que convivir con esta lesión, pero que lo que queremos, el objetivo de la reeducación ya no va a ser que remitan, sino que el objetivo será que no empeoren, que eso ya es Claro. mucho, y que no vayan haciendo brotes inflamatorios. Entonces, que los tengamos así como latentes e intentar estar compensados, que Ujú, decimos. Esto es bueno, ya cambia el objetivo ujú, de la reeducación y las expectativas que las tengan claras los cantantes, pacientes, pero en base a eso, seguir trabajando todos los ejercicios ujú. que ayudan a que estén lo más compensados posibles. O sea, se trata de que no empeoren estas lesiones nodulares y cuando ya la exigencia vocal del paciente, a pesar de haber hecho sus modificaciones y haber trabajado con vosotras, pues acaba con fatiga o tiene mucha dificultad en los agudos para su repertorio, le supone una limitación, entonces es cuando proponemos la La cirugía, ¿no? microcirugía, Ujú, siempre con, o sea, microcirugía, no mediante láser, para lesiones benignas no somos partidarios, mm, siempre microcirugía laringea. ujú, Previa preparación con vosotras, después una semana, 7 días de reposo de voz absoluto para permitir la cicatrización de esa mucosa de cuerdas vocales y de enseguida reanudar la reeducación vocal para que no se formen ujú. adherencias. Y eso, unas lesiones orgánicas nodulares, edematosas, requieren 4 meses de baja laboral para todos estos Ujú. profesionales de la voz que estamos hablando. Sí, es que eso creo que es muy Serían importante que lo tengan en cuenta, eh, que son muchos meses, pero que es tu voz. Y yo, como siempre digo, la voz es única. Una cuerda de una guitarra sí, compras otra, pero tus cuerdas no compras otras. Entonces, este muchas veces instrumento, sí. yo compartí profesión con mucha gente que, claro, se operaba y es que no, es que a los 2 meses me exigen que vuelva a cantar y uf, yo lo sopesaría. O Sí, sea, yo entiendo que económicamente es un problema, pero si tú mañana, si vives de tu voz y no realizas una buena rehabilitación, ni un buen reposo, ni tomas ese tiempo, es que igual lo que vas a mejorar, o sea, vas a adelantar en esos 2 meses, igual en un año pierdes tu voz, digamos, por una mala reeducación también, por no haberte sí, curado sí, bien. siempre les decimos que no es una urgencia, que miren el mejor momento en Ujú. su agenda y que luego pues es empezar de cero, entre comillas, porque después de estos 7 días, el primer mes Sí, es recuperar la voz hablada, no sí. intentar ponerse a cantar a ver cómo les sale, porque sí que les saldrá mejor, pero van a tener fatigabilidad, la laringe está frágil y debilitada. Hasta el segundo 2 meses y medio no empiezan a trabajar la voz proyectada con vosotras, Ujú. que es nuestra segunda revisión.
y después ya sí, a partir del tercer mes ya les decimos de combinar la voz hablada y proyectada con un poco de repertorio, pero no enseguida al tercer mes voz profesional y presentarse a castings y conciertos Sí, claro. porque aún están convalecientes. Les decimos que a partir del sexto mes, incluso el año, no les damos el alta a nosotros, porque al sexto mes sí ya pueden estar cantando, pero no Sí, estarán al pero no hay una 100%. exigencia de, pues, un musical o una actuación pues todos los Justo. días o lo que sea. Sí, sí, sí. Vale, pues bueno, creo que con esto, lo que es un poco la introducción de la voz y de esas dudas que creo que a nivel profesional teníamos, un poco el título que lleva la charla era los posibles efectos de la COVID en la voz, tanto a nivel profesional, que creo que es donde más nos vamos a centrar nosotros, pero bueno, en la población general, que a Ujú. fin de cuentas, como me hablábamos antes, ¿no? Que la voz es comunicación y todos nos comunicamos. Entonces, que nos contaras un poquito cosas que sé que has estado mirando por ahí y los nuevos estudios que hay. Sí, bueno, a nivel de otorrino, Ujú, el motivo que más está llevando a consultar a nivel de servicios hospitalarios ujú, es la anosmia, la pérdida del olfato. Anosmia, ya sabemos que si COVID ha provocado neumonía severa de sistema respiratorio y han tenido que estar intubados, estamos viendo parálisis sí. laríngeas por lesión traumática del nervio El laríngeo recurrente. recurrente, Y estamos viendo también disfagias, trastornos de sí. deglución. De entrada ya sabemos que el típico síntoma era, bueno, rinitis seca, la sequedad, la tos seca, y se están viendo las Ujú, secuelas de odinofagia, de sí. faringitis que aún tienen, después de haberlo superado, aún tienen problemas al tragar y la fase oral de la deglución ha quedado muy debilitada, la fase oral, lengua, faringe, y estamos viendo secuelas. Es decir, que no solo es el componente inflamatorio que ha Ujú. dejado secuelas, sino que a nivel neurológico los pares craneales Sí, están muy eh, tocados. están tocados tanto a nivel central como periférico. Esta semana hemos visto parálisis asociadas, que estaba afectado el glosofaringio, Sí, tenía disfagia a sólidos y esto no es wow. normal. Una parálisis laringea tiene ¿No? disfagia a A líquido. líquidos, sí, sí, sí. Entonces, dijimos, uy, aquí hay Ujú, una afectación de varios pares craneales. Entonces, mucha estimulación, o sea, derivación con vosotros para estimular ujú. cricofaringios, la deglución, la fase oral, el décimo par craneal, el nervio vago por lesión Sí, del recurrente y, bueno, mucha miopatía, también mucha debilidad muscular sí. que tiene. Parece que está afectando mucho todo este proceso inflamatorio que ha desencadenado toda esta Claro, el cascada de sistema citoquinas, inmunitario queda tocado. O sea, queda muy fragilizado. Entonces, hay que hacerles un abordaje mm, muy también locomotor y estimulándoles en todo, ¿no? En este caso de las parálisis, pues ujú, claro, está muy debilitado a nivel muscular, pero necesitamos tonificar esa musculatura para la rehabilitación. ujú. Entonces, es un proceso que vamos a tener de acompañamiento en estos pacientes con las secuelas, que de entrada, pues es esto, Ujú, disfagia y la disfonía por parálisis. De momento, por disfonía solo estamos viendo por parálisis. Y bueno, la fatigabilidad. Sabemos ujú, que esta miopatía produce fatiga corporal, fatiga vocal también. Esto como ujú. secuela y como primeros síntomas, porque aún seguiremos viendo, Sí, por desgracia, pues tener en cuenta, ¿no? Que si notan una fatiga corporal y ujú. vocal exagerada, pues es uno también de los síntomas
Ujú. de Sí, que era alarma, ¿no? lo que hablábamos el otro día, ¿no? De por las fibrosis pulmonares que están afectando mucho a la capacidad vital, que sobre todo en cantantes es, Exacto. es Sí, brutal, claro. ¿Cómo puedes afrontar tu trabajo si tuviste eso? Claro, eso es, uf, la es muy verdad que importante esto, una buena reeducación respiratoria en sí. los pacientes que han pasado COVID. Sí, muy importante eso, los dos tiempos de la respiración, Ujú, eh, lograr mejorar esa ventilación pulmonar, o sea, una buena reeducación respiratoria y un seguimiento de espirometría, ¿no? Cómo va sí. lentamente mejorando su capacidad respiratoria y cómo va utilizando todas las musculaturas Ujú, intercostales, porque ujú. eso va a ayudarles, además de mejorar su sistema inmunitario para estar más Con fortalecido. complementación también, me imagino, de Sí, vitaminas y un poquito se puede también, ¿no? Mejorar y bueno, controlando la sí, alimentación, lógicamente, también. sí, todo lo que ayude a trabajar la inflamación crónica de base y Ujú, en las lesiones neurológicas, suplementación con vitamina B también ayuda. ujú. Bueno, pues no sé si la gente que nos está viendo tiene alguna pregunta por ahí, sería ahora el momento. Si nos quieren hacer alguna pregunta, estaremos encantadas de responderla. A ver si alguien se anima. Creo que están tímidos y tímidas. Sí, es importante esto, lo que comentamos, de la toma de conciencia de Sí, cada uno, de los factores personales. Eh, la medicación, hay medicación que fragiliza la mucosa, las cuerdas vocales. Hemos dicho antes los inhaladores que dan sequedad. También tener en cuenta mucho los antiinflamatorios, que a veces sí, se echamos abusa mano de mucho. enseguida de ibuprofenos Sí, y debemos de tener en cuenta que alteran la coagulación de la sangre y producen más riesgo de hemorragia de cuerda vocal. ujú, Entonces, hay sí, personas que por alguna lesión inflamatoria muscular, por una hernia, lleva una semana tomando ibuprofeno, pues por mucho protector gástrico que tome, sí. eso no previene la hemorragia de cuerdas vocales. Si ya son unas cuerdas de una persona fumadora que ya tiene venitas y ectasias Sí. capilares, cualquiera de estas venitas se puede Ujú. reventar y tener allí una hemorragia. Sí, que con eso yo también Entonces, sí, les digo muchas veces a los pacientes que me dicen, bueno, ¿y si hago vaos calientes? Y yo siempre les digo, claro que sí, que están muy bien, pero siempre y cuando, yo siempre digo, antes de irte para cama, cuando ya no vayas a hablar con nadie, por eso mismo que estás diciendo tú, ¿no? De que es un vasodilatador con el calor y que puedes crearte exacto. una lesión bastante gorda. Entonces, tener mucho cuidado también con eso, ¿no? Nosotros les aconsejamos vaos sí, pero de vapor seco, con estos nebulizadores, Sí, los... eh, vapor seco, más que ponerse con el vapor caliente mm, de la olla, mejor vapor seco. ujú. Y después, Y otra cosa también, la gente, aparte ya no solo los antiinflamatorios normales, sino los corticoides, que sobre todo sí, creo que en el mundo profesional de la voz es algo de lo que se abusa mucho y no es la panacea, digamos, ¿no? Es un exacto. arma de doble filo. Ajá. Sí, es importante. Los corticoides siempre es como una herramienta que utilizamos como Sí, antiinflamatorio rápido, de efecto rápido, pero hay que tratar la causa. Muchas veces los corticoides responden cuando la lesión es un edema, una lesión ampollosa, una lesión ampollosa. ujú. Pero cuando es una lesión que es por irritación, porque estas venitas están muy enrojecidas, los corticoides Sí, no no te nos van a pueden hacer quitar. nada. Para eso les damos más varidasa, Mm, que muchas veces por teléfono les decimos, ¿no? Varidasa es un antiinflamatorio que no va por la vía del ibuprofeno, sino que va por otra vía, ujú. que rompe depósitos de fibrina
y muchas veces todas las lesiones por irritación, enrojecimiento de cuerdas, cuando te dicen, uy, tienes cuerdas rojas, responden más a la varidasa que no a Que a los los corticoides. corticoides. Mira, Corticoides orales aconsejamos. Nosotros ujú, sí. intramuscular es como Hombre, yo una creo que eso ya es versión en muy caso fuerte. de urgencia, en caso de una actuación Sí, puntual que tienes que dar que no tienes otra manera. Mira, comentan aquí, sí. a ver, uy, cómo se me ponen las Es una preguntas, lesión vale. ampollosa. Una lesión ampollosa es que se ha desprendido de la mucosa de la cuerda vocal, se ha desprendido y literalmente se ve como una ampolla, que es con líquido seroso transparente. Ujú, La definición médica se llama un pseudoquiste seroso, es que acumulo sí, de agua. sí. Y Entonces, un pseudo. preguntan, Sí, ¿cómo pre- aconsejan hacer las movilizaciones solo con agua? Ah, nebulizaciones, creo que se refiere a, sí, se habrá nebulizaciones entendido mal. deben de ser, sí. Nebulizaciones. Bueno, hay estos aparatitos que se venden en Amazon, Sí. nebulizador, y De hecho, sí espera. ponen en el depósito que hay que poner, se pone suero fisiológico. Yo les digo, o a veces ampollas o agua de mar o ampollas de los laboratorios gel de Traumel, en caso de que Lo sea tengo yo mucho más aquí. benigno, pues se llevan árnica. Exacto. Este mismo, muchos pacientes, sí, el de Ilogy, ¿no? Es Creo que sí, creo que es ese. Sí, pues en este mismo tiene un depósito y se pone suero fisiológico o ampollas de Traumel o mucosa compositum. Ujú. Preguntaban también antes, a ver si lo encuentro por aquí. Uy, ¿qué hice Sí, yo? Merced te preguntaba de la disfagia. Sí, algo por mm, aquí, ¿dónde está? Los pacientes con ah, disfagia. aparte de los Ujú, componentes vitamínicos, ¿han de tomar algún antiinflamatorio específico? Eh, bueno, específico, si solo es disfagia, es más por la lesión neurológica y las fibras nerviosas, la falta de tono muscular de la lengua, es más suplementar con vitamina B, con complejo B, que ujú. no con antiinflamatorio. Ahí no hay enrojecimiento, hay esa sensación de una lengua pastosa que no la controlan, eh, que sobre todo es estimular mucho los cricofaringios, ahí sí que trabajar el carraspeo, la tos, antes y después De de tragar, sí, tragar el de bolo deglutirse. alimenticio, Y, sobre todo complejo B y suplementar el sistema, ujú. fortalecer el sistema inmunológico. También nos hacen otra pregunta aquí, por abajo está. Si las lesiones post-intubación pueden resolverse con rehabilitación vocal además de los corticoides. Las lesiones post-intubación, vale, supongo que se refiere, A doctora las Rosas, parálisis, me imagino, ¿no? a las parálisis laríngeas o las paresias. Ujú. Sí, ahí ha quedado debilitado el nervio recurrente y, por supuesto, sobre todo es muy importante, entre antes se detecte esa falta de fuerza en la voz, esa disfonía, ese timbre soplado, entre antes hagamos una intervención logopédica, mejor. Esa hemilaringe paralizada, ese aritenoides que puede estar basculando, hipotónico, esa cuerda que ha quedado más atrófica, esa hemilaringe hemos de estimular con los ejercicios específicos de parálisis en el protocolo que ya conocéis, de la doctora Arias del libro de parálisis laringeas. Sí, Responden muy bien, sobre todo sí, si, sí, sí. si ha sido una debilidad, responden muy bien tonificando la meninge paralizada y también la sana, porque al principio es la que Sí, tienen buscando que. compensaciones. Creo que habla de los granulomas, se refiere a los granulomas, no a la parálisis en Vale, te sí. refieres a los granulomas. Exacto, vale. Los granulomas hay dos tipos, granulomas por reflujo faringolaringio y luego los granulomas post-intubación. Sí, a nivel mecánico, estos granulomas también suelen estar localizados en el tercio posterior, entonces a nivel mecánico no abusar de castigar ese tercio posterior
sí que les decimos de hacer una intervención logopédica para descansar ese tercio posterior de las Ujú. cuerdas, no hacer ejercicios con consonantes posteriores, K, 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 eso evitarlos. Y al contrario, trabajar más el tercio anterior de las cuerdas, consonantes anteriores, eh, eso les ayuda junto eh, con los corticoides que decías, vale, sí, sí, Ujú. sí. Los granulomas postquirúrgicos sí que es una indicación los tratamiento corticoideo porque es una reacción inflamatoria muy fuerte. El tejido de granulación se ha formado por esa reacción inflamatoria, entonces sí, por supuesto, corticoides y también rehabilitación para eso, para que no haya una irritación mecánica que esté sobreañadida. Y sobre los granulomas, te quería hacer una pregunta. El tratamiento después de o sea, postquirúrgico, tratamiento con Botox, El tratamiento por Botox, yo entiendo que tratamiento por Botox, yo entiendo que es para las disfonías espasmódicas, pues es que me también pasó de varios disfonía laringe. pacientes que por granuloma de contacto les habían dado tratamiento con Botox y por eso es algo que me llamó la atención. A lo mejor secundariamente Ujú. está haciendo conductas de mucha tensión muscular y espasmo, quizá para relajar ese músculo vocal le inyectan Puede Botox en ser. el músculo Es que vocal, me chocó mucho pero cuando me lo dijeron, como, ¿por qué te echan Botox si no es una espasmódica? quiero pensar que es algo secundario que hace un Ujú, exceso de tensión muscular y para relajar, pero no estamos tratando la causa con el Botox. No, en teoría ujú. no sería el tratamiento de, de granuloma inyectar Botox. Muy bien. Es menos riesgoso derivar a la rehabilitación vocal. Claro, riesgo ninguno, al contrario, estamos Es allí lo ideal, que, que venga mucha gente, que sepan que estamos los logopedas existimos. exacto, sí. Es muy importante el trabajo en equipo, Sí, otorrino, fonocirujano y logopedas. sí, sí, sí. No sé si alguna preguntita más por ahí. Pues sí, esto es nuestro día a día. Nuestros pacientes son Sí. los profesionales de la voz, los maestros, los cantantes y qué También nos decían importante ahí es. de los que nos habíamos olvidado de nombrar a los monitores de gimnasio, que sí que son algo muy importante también. Sí, Y los hasta profesores de natación, que tienen también por el cloro, que supongo que también es otro irritante a mayores. están, sí, expuestos, sí, y profesores de natación sincronizada, que claro, las niñas no les oyen bien debajo del agua y tienen que estar, pues a veces, sobreesforzándose. Sí, 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 sí. sí. Tenemos varias profesoras de natación sincronizada, que ahora me he acordado. Es que en nuestra casuística tenemos, o sea, las disfonías funcionales en que no hay lesión orgánica, esas ya no las vemos. Aquí cuando las vemos ya Sí. tienen todas lesión. Y entonces las lesiones adquiridas son un 40%, y el resto, el 60%, son lesiones congénitas Congénitas. que han ido pasando desapercibidas Hasta que un día. hasta que realmente han tenido una exigencia vocal Ujú, y ven que eso ya venía de tiempo y que al tener que cantar más, pues ahora se ha acentuado. O si era un quiste que estaba latente, a la hora de tener que tener más exigencia vocal, ese quiste ha brotado. Pues cuando hablamos de las corditis, son brotes inflamatorios que hacen los quistes, las lesiones ujú. congénitas. Sí, sí, sí. Entonces, las disfonías por lesiones congénitas es, bueno, una Eso, disfonía sí. crónica Eso es otro que tema aunque para abordar, sí. eso da para otro abordaje, ¿no? La disfonía por Sí, lesión sí, sí. congénita en un profesional de la voz tiene un manejo, pues eso, crónico. Hemos de ir acompañándoles, que esa lesión sea lo más compensada posible, de hecho, muchas voces cantadas
dan voces cantadas muy bonitas a las lesiones Sí, congénitas mientras no deformen mucho el borde libre y no tengan sus brotes de corditis. O sea, es muy importante claro, el manejo. el problema de eso es que muchas veces se hacen esas compensaciones buscando sonido y es cuando llegan a una lesión adquirida también, por culpa de esa congénita. Sobreañadida a la Mira, hay lesión otra congénita. pregunta ahí. Y además creo que esto yo Entonces, no sé si dura una hora, si se va a cortar, si no, tengo la duda. así, la utilización de mascarilla esta temporada puede afectar a la voz posiblemente. Sí, sí estamos viendo que sí, casi mejor sería la pantalla, que pueden articular más libremente y no tienen ese rebote del sonido con Ujú. la, con la mascarilla. Yo soy más partidaria de la Sí, pantalla de hecho para mucha gente, trabajar. lo que pasa es que cuando tienes que a lo mejor que trabajar muy directamente, ¿no? Con personas, a nivel respiratorio quizás sí que proteja un poco más, pero sí, incluso profesionales se quejan de que les cuesta, que es más con la voz. Ay, mira, esta nos habla Andreu. Hola, Andreu. Antes de presidencia, ¿qué posible recomiendas en glotoplasias de Wendler? Bueno, después de cualquier microcirugía, lo más prudente es una semana de reposo vocal. Eh, es importante esto que las estructuras se desinflamen y, y luego ya la intervención por parte vuestra del trabajo vocal. No más de 6 días no más de 6 días de reposo, porque si no induce a hipotonía muscular y adherencias. Ujú. Así que no más de 6 días. Sino es que antiguamente yo recuerdo que te decían, no, tienes que estar un mes en silencio. Y claro, después llegaban a consulta con unas hipotonías brutales y con adherencias y con todo. O sea, era casi peor el remedio que la enfermedad. Sí, es importante que esté ligado al circuito a los 6 días, Ujú, 7, enseguida que los veáis vosotros. Y para eso, advertirles antes. ujú. Sí, en estas las necesidades de Sí. silencio varían entre 7, 10 y 15. Yo soy partidaria de siete Ujú, días. ujú, Normalmente a los 7 días ya los ve el otorrino o el foniatra y entonces ya dirá él de alargar más el reposo. ujú. Claro, supongo que a los Sí, 7 días se verá, ¿no? Y se verá si es necesario eh, más o menos, ¿no? Dependiendo de cómo esté la inflamación de la mucosa. exacto. Ujú. Bueno, pues esto yo no sé si se va a cortar, entonces casi voy a ir despidiendo por si acaso, no nos quedemos. Nada, en primer lugar agradecerte que te hayas prestado a hacer este directo y a, bueno, iluminarnos un poquito más sobre la voz, que ya sabes que, bueno, para mí es mi pasión y creo que para casi todas las personas que nos han estado viendo también. Y bueno, decir que a todas las personas que siempre digo que les importe su voz en vuestra clínica, creo que pueden encontrar a dos grandes profesionales y que siempre digo, si realmente aprecias tu voz, vete ahí porque sé que lo que a lo mejor otras personas, con lo que hablábamos antes, con menos experiencia en voz, vosotros sí la tenéis. Entonces vais a ver eh, quizás una lesión que a otra persona le pueda pasar por desapercibida, ¿no? Entonces, totalmente recomendado Exacto. vuestra clínica y muchísimas gracias por tu participación conmigo. Y bueno, un orgullo haber podido recibir clases tanto tuya como de Cristina. Muchas gracias a vosotros también. Es un placer el Bueno, trabajo en equipo. pues sí, pues nada, si no hay nada más, despedimos y nada, un saludo a todos. Uy, se puso en pausa, no sé si se cortó. No, aquí estoy. Sí, sí, nada, bueno, pone nada, sí, ahora ya me pone que es que debió ser por eso, que quedan 25 segundos, entonces eso, nada. Muchísimas gracias, Tatiana, y nada, que espero que pronto podamos ir entre provincias y que nos podamos ver.
hacer más cosas Vale. presenciales, sí.